Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la política colombiana y los medios, y déjenme decirles, esta historia tiene más vueltas que una película de acción. Sí, definitivamente. Vamos a analizar una serie de eventos que realmente nos harán preguntarnos sobre la verdad, la manipulación y el poder en Colombia. Tenemos un elenco de personajes bastante interesante. El presidente Gustavo Petro, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, grandes medios como Caracol Televisión y Blue Radio, y una misteriosa denuncia anónima, listos para desenredar este lío. Totalmente. Empecemos con la narrativa inicial que presentaron Caracol y Blue Radio, que básicamente, según ellos, la renuncia de Bonilla fue una venganza de Petro por una queja que Bonilla había presentado contra su hijo adoptivo, Nicolás Alcocer. Suena dramático, ¿no? Bastante. Parecía pura intriga palaciega. Mm. Pero, oh sorpresa, el presidente Petro no se quedó callado y respondió en redes sociales, llamando a la noticia una colección completa de calumnias. Y aquí es donde se pone bueno. Petro desmiente la versión de los medios, argumentando que Bonilla no presentó la denuncia personalmente, sino que la remitió a la fiscalía, como es su deber legal al recibir una queja anónima. ¿Qué te parece este detalle? Me llama la atención que Petro no solo niega la historia, sino que también cuestiona el momento en que se publica, justo después de la renuncia de Bonilla. Será un intento deliberado de crear una imagen de inestabilidad en su gobierno. Esa es una pregunta clave. Petro incluso se dirige directamente a Ricardo Ospina, el periodista de Blue Radio que publicó la historia, haciéndole preguntas muy directas, señalando posibles inconsistencias y sesgos en su reportaje. Sí, recuerdo que Petro le pregunta a Ospina si se dio cuenta de que la denuncia anónima menciona un contrato de 2021, durante la presidencia de Iván Duque. ¿No te parece raro? Si el contrato es de 2021, ¿cómo podría estar involucrado el hijo de Petro? Buena observación. Y no se detiene ahí. Petro también cuestiona si Ospina investigó si la mujer mencionada en la denuncia, con el apellido Petro, realmente tiene algún parentesco con él. Y la cosa se pone más intensa cuando acusa directamente a Ospina de intentar dañar la reputación de su familia, proteger a individuos corruptos. Una acusación muy seria. Y para añadir más leña al fuego, Petro vincula este incidente con una investigación separada sobre las finanzas de su campaña, acusando a Caracol de presentar facturas duplicadas. ¿Qué implicaciones podría tener esto? ¿Podría ser que Caracol tenga algún interés en desprestigiar a Petro? Podría ser. Y luego entra en escena Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien en una entrevista niega cualquier irregularidad, afirmando que no tiene una relación personal con Nicolás Alcocer más allá de reuniones familiares. O sea, tenemos la versión de Petro, la versión de los medios tradicionales y la versión de Roa. ¿A quién le creemos? Es aquí donde el pensamiento crítico se vuelve esencial. Cada actor tiene sus propios intereses y motivaciones, y es importante analizar la información con cuidado antes de sacar conclusiones. Y para complicar aún más las cosas, un youtuber que ha estado siguiendo de cerca el caso critica duramente el manejo de la historia por parte de los medios tradicionales. Este youtuber expresa su preocupación por la falta de acceso para que medios alternativos, como él mismo, presenten diferentes perspectivas. Podría ser que haya fuerzas que intentan silenciar las voces disidentes. Es una posibilidad que no podemos descartar. Este caso nos obliga a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y la importancia de buscar información de diversas fuentes. Y lo que a mí me parece particularmente intrigante es esa conexión que Petro establece entre este incidente y la investigación sobre las finanzas de su campaña. Al acusar a Caracol de presentar facturas duplicadas, introduce la posibilidad de un conflicto de intereses. Claro, si Caracol tiene algo que esconder, o si busca desprestigiar a Petro por alguna razón, este tipo de ataque mediático podría ser una estrategia para desviar la atención o desacreditarlo. Exacto. Y esto nos lleva a la crítica que hace el youtuber sobre los medios tradicionales, ¿no? Él argumenta que no se les da suficiente espacio a voces alternativas y que en este caso en particular se ha presentado una versión, digamos, sesgada de la historia. Sin embargo, su crítica sobre la falta de diversidad de voces en los medios tradicionales es un tema que se ha debatido durante mucho tiempo. Tienes razón. A veces pareciera que los grandes medios de comunicación tienen una agenda propia y que no siempre buscan presentar la información de forma objetiva. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel del periodismo en una sociedad democrática? Idealmente debería actuar como un contrapeso al poder, ¿no? Fiscalizando a los gobernantes, denunciando la corrupción. Pero en la práctica, a veces pareciera que algunos medios de comunicación se alinean con ciertos intereses políticos o económicos, sacrificando la objetividad en el proceso. Es cierto. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la información que recibimos, independientemente de la fuente. No podemos simplemente aceptar lo que nos dicen sin analizarlo con cuidado. En este caso en particular, tenemos diferentes versiones de los hechos, y cada una apunta a una realidad distinta.
Petro se defiende de las acusaciones, los medios tradicionales lo presentan como alguien que busca silenciar a la prensa y el youtuber clama que hay una manipulación de la información a gran escala. Ante tanta confusión, ¿cómo podemos discernir la verdad? Es fundamental contrastar las diferentes versiones, analizar las pruebas disponibles y no dejarnos llevar por la primera impresión. Y también es importante considerar quién se beneficia de cada versión de la historia, ¿no? ¿A quién le conviene que Petro sea visto como un líder autoritario? ¿A quién le conviene que la atención se desvíe de la investigación sobre las finanzas de su campaña? Precisamente. No se trata solo de buscar la verdad, sino de entender las motivaciones detrás de las diferentes narrativas. En este caso hay muchos intereses en juego, y es importante tenerlo en cuenta al analizar la información. Y en un mundo donde la información se propaga a la velocidad de la luz a través de las redes sociales y los medios digitales, es aún más importante ser críticos con lo que consumimos. Sin duda, ya no basta con leer un titular o ver un video. Debemos investigar, contrastar fuentes y analizar los diferentes puntos de vista para poder formar nuestra propia opinión. Este caso nos recuerda que la información es poder y que en la era digital la batalla por controlar la narrativa es más intensa que nunca. Y bueno, buscando el caso que nos ocupa hoy, ¿qué podemos aprender de toda esta maraña de acusaciones, desmentidos y versiones contradictorias? Creo que una de las lecciones más importantes es la necesidad de ser cautelosos con las fuentes de información, ¿no? Tanto los medios tradicionales como las figuras públicas e incluso los youtubers pueden tener agendas ocultas o sesgos que influyen en la forma en que presentan la información. Es cierto. Y en este caso en particular, vemos cómo una historia aparentemente simple sobre la renuncia de un ministro se convierte en un campo minado de acusaciones cruzadas, manipulación mediática e incluso posibles intentos de silenciar a voces disidentes. Lo que a mí me parece fascinante es cómo este caso nos lleva a cuestionar la dinámica de poder en la sociedad actual, ¿no? ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién decide qué información se difunde y cómo se presenta? Son preguntas complejas que no tienen respuestas fáciles, pero lo que sí podemos hacer es tomar conciencia de que no somos receptores pasivos de información. Tenemos la capacidad de analizar, cuestionar y buscar diferentes perspectivas. Exactamente. El pensamiento crítico es nuestra mejor herramienta para navegar en un mundo saturado de información, donde la verdad a menudo se encuentra fragmentada y distorsionada. Y si este caso nos ha enseñado algo, es que la búsqueda de la verdad puede ser un proceso complejo y desafiante. No basta con aceptar la primera versión que se nos presenta, ¿verdad? Debemos estar dispuestos a investigar, contrastar fuentes y considerar diferentes puntos de vista. Y recordar que siempre habrá intereses ocultos, agendas políticas, manipulaciones mediáticas. Nuestra tarea es estar alertas, cuestionarlo todo y buscar la información que nos permita formar nuestra propia opinión. Es importante estar expuestos a diferentes puntos de vista y no limitarnos a una sola fuente de información. Y por supuesto, los invitamos a que sigan nuestro podcast y apoyen otros espacios como Voces de Colombia para ampliar la diversidad de voces e información. En un mundo donde la desinformación se propaga con tanta facilidad, es fundamental contar con fuentes confiables y diversas. Y a ustedes, queridos oyentes, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esperamos que estas reflexiones les sean útiles para navegar en el complejo mundo de la información. Hasta la próxima.